Anciana encuentra una casa abandonada. Al abrirla se echó a gritar atónita. Imagínense ustedes por un momento lo que sentiría una mujer de 72 años, viuda desde hace una década, que ha pasado los últimos meses de su vida creyendo que todo estaba perdido. Imagínense que esa mujer, cansada de la soledad y de las noches interminables contando las grietas del techo, recibe una carta que la obliga a abandonar el único hogar que ha conocido durante 40 años. Ahora imagínense que esa misma mujer, mientras camina por un sendero polvoriento hacia un terreno que heredó de una tía lejana a la que apenas conoció, descubre entre la maleza una casa abandonada que nadie le mencionó jamás. Una casa cuyas ventanas parecen ojos ciegos mirando hacia el vacío. Una casa cuya puerta, al abrirse, revela un secreto tan impactante que la hace caer de rodillas y gritar con todas sus fuerzas, porque lo que encuentra dentro no solo cambiará su vida para siempre, sino que desenterrará una verdad que alguien intentó sepultar hace más de 50 años. Esta es la historia de Esperanza Medina, una mujer que creyó que la vida ya no tenía nada más que ofrecerle, hasta que el destino le demostró que los mayores tesoros aparecen cuando menos los esperamos. Pero antes de comenzar, no olviden darle like a este video y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos están acompañando. Nos siguen desde México, España, Argentina, Colombia. Nos encantaría saber de dónde nos ven. Y si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia de historias que tocan el corazón. Ahora sí, acomódense bien, prepárense una tacita de café o de té, porque esta historia merece ser escuchada con calma y con el corazón abierto. El otoño había llegado temprano ese año al pequeño pueblo de Valle Sereno, tiñendo de ocre y dorado las hojas de los álamos que bordeaban la calle principal. Era una mañana de septiembre cuando Esperanza Medina encontró el sobre blanco deslizado bajo la puerta de su modesta casa de adobe. Esa casa donde había criado a sus 3 hijos, donde había despedido a su esposo Ramiro hacía ya 10 largos años, donde cada rincón guardaba un recuerdo que ella acariciaba como si fuera un tesoro invaluable. Esperanza se inclinó con dificultad, sintiendo el crujido familiar de sus rodillas, esas mismas rodillas que habían soportado décadas de trabajo duro, de levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno de su familia, de arrodillarse en la huerta para arrancar las malas hierbas y cosechar los tomates más rojos del vecindario. Sus manos, arrugadas como el papel de una carta vieja, pero todavía fuertes, tomaron el sobre con una mezcla de curiosidad y aprensión. El remitente era el Banco Regional. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, esa mecedora de madera oscura que Ramiro había construido con sus propias manos cuando ella esperaba a su primer hijo, y con dedos temblorosos rasgó el sobre. Sus ojos, todavía agudos a pesar de los años, recorrieron las líneas impresas una vez, 2 veces, 3 veces, como si al releerlas pudiera cambiar su significado. «Estimada señora Medina», decía la carta con esa frialdad característica de los documentos oficiales. «Lamentamos informarle que, debido al incumplimiento en el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca de su propiedad ubicada en calle de los Naranjos, número 15, nos vemos en la obligación de iniciar el proceso de desahucio. Tiene usted un plazo de 60 días para regularizar su situación o abandonar la vivienda». El papel resbaló de sus manos y cayó al suelo con un susurro casi imperceptible, como el último suspiro de una esperanza que se apaga. Esperanza cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas surcadas de arrugas. Cada arruga contaba una historia. Las de la frente eran de las preocupaciones por sus hijos cuando eran pequeños y se enfermaban.
Las de los ojos eran de las risas compartidas con Ramiro durante las noches de verano en el porche. Las de la boca eran de los besos dados y de las canciones de cuna susurradas en la oscuridad. Pero ahora, todas esas arrugas parecían profundizarse con el peso de una nueva tristeza. ¿Cómo había llegado a esto? La respuesta era tan simple como dolorosa. Después de la muerte de Ramiro, la pensión que recibía apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Los ahorros de toda una vida se habían esfumado en tratamientos médicos, en medicinas que prometían alivio, pero que solo prolongaban lo inevitable, en el funeral que quiso que fuera digno del hombre que había amado durante más de 40 años. Y luego vinieron los problemas con el techo que se filtraba, la caldera que dejó de funcionar en pleno invierno, las facturas que se acumulaban como hojas secas en un rincón olvidado. Sus hijos, dispersos por diferentes ciudades en busca de las oportunidades que el pueblo nunca pudo ofrecerles, hacían lo que podían, pero cada uno tenía su propia familia, sus propios problemas, sus propias hipotecas que pagar. Esperanza nunca les había pedido nada, porque una madre, pensaba ella, no es una carga que se impone a los hijos, sino un refugio al que siempre pueden volver. Pero ahora, ¿qué refugio podría ofrecer si ni siquiera tenía un techo propio? Se quedó inmóvil durante horas, viendo cómo la luz del sol se desplazaba lentamente por el suelo de baldosas gastadas, dibujando patrones que ella conocía de memoria. Recordó el día que llegó a esa casa como una novia joven y llena de sueños, con Ramiro cargándola en brazos para cruzar el umbral, mientras ella reía con esa risa cristalina que ya casi había olvidado. Recordó las noches en vela meciendo cunas, los cumpleaños celebrados en el jardín trasero, las navidades con el olor a canela y manzana asada impregnando cada habitación. Recordó el último día de Ramiro, cuando él la tomó de la mano y le dijo con voz debilitada pero firme: «Esperanza, mi vida, prométeme que seguirás adelante, que encontrarás la felicidad aunque yo ya no esté». Ella había prometido. Pero en ese momento, sentada sola en la mecedora, mientras el crepúsculo teñía el cielo de violeta, no sabía cómo cumplir esa promesa. Fue entonces cuando recordó algo que había olvidado por completo. Hacía aproximadamente 6 meses. Había recibido otra carta, pero aquella venía de un notario de un pueblo lejano llamado San Cristóbal del Monte. En ella se le informaba que su tía abuela Carmela, una mujer a la que solo había visto 2 o 3 veces en su vida y de la que apenas guardaba recuerdos borrosos, había fallecido y le había dejado en herencia un terreno en las afueras de aquel pueblo. En su momento, Esperanza había guardado la carta en un cajón sin prestarle demasiada atención. ¿Qué iba a hacer ella, una mujer de su edad, con un terreno en un lugar que apenas conocía, a cientos de kilómetros de su hogar? Había pensado que quizás algún día lo vendería, pero la urgencia del día a día siempre postergaba esa decisión. Ahora, sin embargo, ese terreno olvidado se convertía en su única esperanza. Con manos temblorosas, Esperanza se levantó de la mecedora y caminó hacia el viejo armario de caoba donde guardaba los documentos importantes. Rebuscó entre facturas antiguas, certificados amarillentos y fotografías desteñidas hasta que sus dedos encontraron el sobre del notario. Lo abrió y releyó el contenido con nuevos ojos. La propiedad consiste en un lote de terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, ubicado en el camino rural que conduce a la Sierra de los Vientos. Según los registros catastrales, el terreno se encuentra sin construcciones ni mejoras. Sin construcciones. Eso significaba que no había nada más que tierra, pero al menos era suya, pensó Esperanza. Al menos era algo. Tomó una decisión en ese instante. Iría a San Cristóbal del Monte, vería el terreno con sus propios ojos y, si era necesario, encontraría la manera de construir algo allí. Aunque fuera una pequeña cabaña, aunque fuera solo 4 paredes y un techo, sería suyo. Nadie podría quitárselo.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Esperanza empacó lo esencial en 2 maletas viejas que habían pertenecido a su madre. Algo de ropa, algunas fotografías, el rosario de cuentas de cristal que Ramiro le había regalado en su primer aniversario, y una pequeña caja de madera tallada donde guardaba las cartas de amor que él le había escrito durante el noviazgo. Llamó a sus hijos para despedirse, mintiendo a medias sobre los motivos de su viaje. Les dijo que quería conocer el terreno heredado, quizás descansar unos días en el campo, respirar aire puro. No mencionó la carta del banco, no mencionó el desahucio inminente, no mencionó el nudo de angustia que se había instalado permanentemente en su garganta. Una madre protege a sus hijos del dolor, incluso cuando el dolor es suyo. El viaje en autobús fue largo y agotador. Esperanza observó por la ventanilla cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las calles polvorientas de su pueblo dieron paso a carreteras sinuosas entre montañas, luego a valles verdes salpicados de ganado, y finalmente a un terreno más árido y solitario donde los árboles escaseaban y el horizonte se extendía infinito bajo un cielo de un azul tan intenso que casi dolía mirarlo. Llegó a San Cristóbal del Monte al atardecer del segundo día. El pueblo era pequeño, mucho más pequeño de lo que había imaginado. Una plaza central con una fuente de piedra en el centro, una iglesia de campanario blanco, algunas tiendas modestas y casas de adobe desperdigadas sin orden aparente. La gente caminaba despacio, saludando con una inclinación de cabeza a los desconocidos, mirando con curiosidad, pero sin hostilidad, a aquella anciana que descendía del autobús con 2 maletas pesadas y una expresión de cansancio infinito. Esperanza encontró una pequeña pensión cerca de la plaza, regentada por una mujer robusta de cabello entrecano llamada Doña Rosario, que la recibió con una sonrisa cálida y una taza de chocolate caliente que supo a gloria después del largo viaje. ¿Y qué la trae por estos rumbos, señora?, preguntó Doña Rosario mientras Esperanza sorbía el chocolate, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo entumecido. «Heredé un terreno de mi tía abuela Carmela», respondió Esperanza. «Vengo a verlo». El rostro de Doña Rosario cambió sutilmente. Fue apenas un parpadeo, una sombra fugaz en sus ojos, pero Esperanza lo notó. «¿Carmela Sotomayor?», preguntó la dueña de la pensión con voz cautelosa. Esperanza asintió, sorprendida de que alguien recordara a su tía en aquel pueblo. «Vaya, vaya», murmuró Doña Rosario, secándose las manos en el delantal. «Hace años que nadie menciona ese nombre por aquí. ¿La conoció usted?». La mujer se sentó frente a Esperanza, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Todo el pueblo la conoció, señora. Carmela Sotomayor era una mujer peculiar. Vivió sola toda su vida, nunca se casó, nunca tuvo hijos que se supiera. Pero había rumores. ¿Sabe? Siempre hay rumores en los pueblos pequeños». «¿Qué clase de rumores?». Doña Rosario miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie entraba antes de continuar. Decían que su familia había sido muy rica hace mucho tiempo, que tenían una casona enorme en las afueras del pueblo, una de esas mansiones antiguas con jardines y fuentes y criados. Pero algo pasó, algo que nadie quiere recordar. La casa desapareció, la familia cayó en desgracia, y Carmela se quedó sola, viviendo de lo poco que le quedaba en un cuartito alquilado aquí en el pueblo. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Desapareció? ¿Cómo puede desaparecer una casa? Eso es lo que nadie sabe, señora, o lo que nadie quiere decir. Lo único que queda de aquella época es el terreno. Su terreno ahora, supongo. La mañana siguiente amaneció fría y brumosa. Esperanza se levantó temprano, como había hecho durante toda su vida, y después de un desayuno frugal de pan con mantequilla y café aguado, se puso en camino hacia el terreno heredado. Doña Rosario le había dado indicaciones precisas.
Debía salir del pueblo por el camino del norte, pasar junto al cementerio viejo, cruzar un puente de piedra sobre un arroyo casi seco y continuar cuesta arriba durante aproximadamente media hora hasta llegar a un portón de hierro oxidado que marcaba los límites de la propiedad. El camino era más difícil de lo que Esperanza había anticipado. La tierra estaba suelta y pedregosa, y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar el aliento, apoyándose en un bastón de madera que doña Rosario le había prestado. El sol comenzaba a disipar la niebla, revelando un paisaje de belleza austera. Colinas ondulantes cubiertas de matorrales secos, algunos árboles retorcidos por el viento, y a lo lejos, la silueta imponente de la Sierra de los Vientos recortándose contra el cielo. Mientras caminaba, Esperanza pensaba en su tía Carmela. Apenas la recordaba, una mujer delgada y silenciosa que había visitado su pueblo cuando ella era niña, quizás 2 o 3 veces en total. Recordaba sus ojos oscuros y penetrantes, sus manos huesudas que siempre parecían estar frías, y una tristeza profunda que emanaba de ella como un perfume amargo. ¿Por qué le habría dejado el terreno a ella, precisamente a ella, entre todos los posibles herederos? No encontró respuesta a esa pregunta, pero siguió caminando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio el portón de hierro que doña Rosario había descrito. Estaba oxidado y cubierto de hiedra, pero todavía se mantenía en pie, flanqueado por 2 pilares de piedra que alguna vez debieron ser imponentes. Sobre uno de ellos, medio borrado por el tiempo y la intemperie, se adivinaba un escudo nobiliario, un águila con las alas extendidas sosteniendo entre sus garras lo que parecía ser una corona. Esperanza empujó el portón con esfuerzo. Los goznes protestaron con un chirrido agudo que rompió el silencio del campo y la puerta se abrió lo suficiente para permitirle pasar. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. El terreno era mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía ante ella como un mar de maleza y arbustos silvestres, salpicado de rocas y tocones de árboles cortados hace mucho tiempo. Pero no fue la extensión del terreno lo que capturó su atención, sino lo que se alzaba en el centro, medio oculto por la vegetación descontrolada. Era una casa. No, pensó Esperanza mientras avanzaba con pasos cautelosos, no era una casa cualquiera. Era una construcción antigua de 2 pisos, con paredes de piedra gris cubiertas de musgo y enredaderas, ventanas con postigos de madera carcomida por la humedad, y un tejado de tejas rojas que en algunos lugares había cedido, dejando ver las vigas oscurecidas del interior. La fachada principal tenía un porche con columnas de estilo colonial, y sobre la puerta de entrada, tallado en la piedra, se repetía el mismo escudo del águila que había visto en el portón. Esperanza sintió que el corazón le latía con fuerza. Los documentos de la herencia decían claramente que el terreno estaba sin construcciones. Entonces, ¿qué era aquello que tenía delante? ¿Quién había construido esa casa y por qué nadie la había mencionado? Se acercó lentamente, casi con reverencia, como si temiera despertar a alguien que dormía dentro. La maleza le llegaba hasta las rodillas y tuvo que apartar ramas y espinas para abrirse camino. El silencio era total, solo interrumpido por el canto ocasional de algún pájaro y el susurro del viento entre las hojas secas. Cuando finalmente llegó al porche, Esperanza se detuvo frente a la puerta. Era una puerta maciza de roble oscuro, con herrajes de hierro forjado que habían adquirido una pátina verdosa con el paso de los años. En el centro había una aldaba en forma de garra de león, y debajo una cerradura antigua que parecía llevar décadas sin ser usada. Con mano temblorosa, Esperanza extendió los dedos hacia la manija. No sabía qué esperaba encontrar al otro lado, quizás nada más que escombros y abandono, quizás ratas y murciélagos y telarañas, quizás solo el eco vacío de un pasado olvidado. Pero cuando empujó la puerta,
y ésta se abrió con un gemido prolongado, cuando la luz del exterior iluminó el vestíbulo polvoriento y Esperanza vio lo que había dentro. Un grito escapó de su garganta con una fuerza que ella misma no sabía que poseía. Cayó de rodillas en el umbral, las manos cubriendo su boca, los ojos desbordados de lágrimas que no podía contener. Porque lo que vio no era ruina ni abandono. Lo que vio fue una casa congelada en el tiempo, perfectamente conservada bajo capas de polvo y silencio. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, candelabros de cristal colgando del techo, cuadros en las paredes con marcos dorados, una escalera de mármol que ascendía hacia el piso superior, y en el centro del vestíbulo, sobre una mesa redonda de caoba, un jarrón de porcelana con flores secas que alguna vez debieron ser rosas rojas. Pero eso no fue lo que la hizo gritar. Lo que la hizo gritar fue el retrato que colgaba sobre la chimenea del salón principal, visible desde el vestíbulo a través de una puerta entreabierta. En él, pintada al óleo con colores que el tiempo no había logrado apagar, una mujer joven de ojos oscuros y cabello negro recogido en un moño elegante sostenía a una niña pequeña en sus brazos. La mujer sonreía con una dulzura infinita y la niña, de no más de 3 o 4 años, miraba al espectador con una expresión de curiosidad inocente. Esperanza conocía esa cara. La conocía porque la había visto miles de veces en el espejo. La niña del retrato era ella. Esperanza no supo cuánto tiempo permaneció arrodillada en el umbral de aquella casa, mirando el retrato con una mezcla de asombro y terror. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había dejado de tener significado en ese espacio donde pasado y presente se entrelazaban de maneras imposibles. Finalmente, con un esfuerzo supremo, logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer de nuevo. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Entró en la casa. El suelo de madera crujió bajo sus pasos, liberando nubes de polvo que danzaban en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de los postigos. El aire era denso y olía a encierro, a papel viejo, a memorias atrapadas en un frasco sellado durante décadas. Esperanza caminó despacio, tocando los muebles cubiertos con sábanas como si fueran fantasmas dormidos, deslizando los dedos por las superficies polvorientas, dejando rastros que nadie había dejado en mucho, mucho tiempo. Llegó al salón donde colgaba el retrato y se detuvo frente a él, alzando la mirada hacia los rostros pintados. La mujer del cuadro era hermosa, con una belleza serena que recordaba a las Madonas de los pintores renacentistas. Sus ojos oscuros parecían mirar directamente a Esperanza, atravesándola con una intensidad que resultaba casi perturbadora. Y la niña en sus brazos, esa niña de mejillas sonrosadas y cabello rizado, tenía exactamente los mismos ojos que ella veía cada mañana al mirarse en el espejo. «¿Quién eres?», susurró Esperanza a la mujer del retrato. «¿Quién soy yo?». El silencio fue su única respuesta. Comenzó a explorar la casa con una mezcla de fascinación y aprensión. Cada habitación revelaba nuevos tesoros ocultos. Un comedor con una mesa para 12 personas, todavía puesta con vajilla de porcelana fina. Una biblioteca con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. Un estudio con un escritorio de caoba y sillones de terciopelo verde. Alcobas con camas con dosel y tocadores con espejos enmarcados en plata. En una de las alcobas del piso superior, Esperanza encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era un cuarto pequeño, evidentemente diseñado para un niño. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido y en ellas colgaban dibujos infantiles enmarcados, flores torcidas, soles sonrientes, figuras humanas con brazos de palitos. En un rincón había una cuna de madera tallada con un móvil de estrellas y lunas colgando sobre ella, y junto a la ventana,
una mecedora muy parecida a la que Ramiro había construido para ella hacía tantos años. Y sobre la mecedora, como si alguien la hubiera dejado allí hace apenas un momento, había una muñeca de trapo con vestido azul y cabello de lana negra. Esperanza tomó la muñeca entre sus manos y la apretó contra su pecho. Sin saber por qué, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría, ni de miedo. Eran lágrimas de reconocimiento, de una conexión profunda e inexplicable con aquel lugar y aquellos objetos que nunca antes había visto, pero que, de alguna manera imposible, sentía que le pertenecían. Mientras sostenía la muñeca, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su memoria como una burbuja que sube desde el fondo de un lago oscuro. Ella tenía 3 años, quizás 4. Estaba sentada en el regazo de una mujer que olía a lavanda y canela, una mujer que le cantaba una canción de cuna con una voz dulce como la miel. La mujer la abrazaba con fuerza y ella se sentía segura, completamente segura, como si nada malo pudiera pasarle mientras estuviera en esos brazos. Y luego, de pronto, había gritos, voces enojadas, puertas que se cerraban con violencia, pasos apresurados. Y alguien, una voz de hombre decía, «Hay que llevarse a la niña, ahora, antes de que sea demasiado tarde». Y después, nada. Un vacío negro como la noche sin luna. Esperanza dejó escapar un sollozo ahogado. Durante toda su vida había creído conocer su historia. Sabía que había nacido en un pueblo lejano, que sus padres habían muerto cuando ella era muy pequeña, que una pareja bondadosa la había adoptado y criado como si fuera su propia hija. Nunca había cuestionado esa versión, nunca había buscado más allá de lo que le habían contado. Pero ahora, en aquella casa olvidada que nadie sabía que existía, las certezas de toda una vida comenzaban a resquebrajarse como el hielo bajo el sol de primavera. Bajó de nuevo al piso principal, todavía sosteniendo la muñeca de trapo. En el estudio, se sentó frente al escritorio y comenzó a abrir los cajones, buscando respuestas entre papeles amarillentos y documentos olvidados. Encontró cartas, decenas de cartas atadas con cintas de seda descolorida. Algunas estaban escritas con una caligrafía elegante y femenina, otras con trazos firmes y masculinos. Esperanza las fue desatando con cuidado, como si fueran las vendas de una herida antigua que finalmente podía sanar. La primera carta que leyó estaba fechada en 1953, más de 70 años atrás. «Mi querida Aurelia», decía, «las cosas aquí se han complicado más de lo que imaginábamos. Los hombres del gobernador vinieron ayer a la hacienda exigiendo que firmemos los papeles de venta. Arturo se negó, por supuesto. Ya sabes cómo es tu hermano testarudo hasta la médula, pero me temo que esta vez su valentía pueda costarnos cara. Por favor, no vengas todavía. Mantén a la niña a salvo, es lo único que importa ahora. Con todo mi amor, tu madre, Dolores». Esperanza sintió que el corazón se le detenía. ¿La niña? ¿Qué niña? ¿Y quiénes eran Aurelia, Arturo y Dolores? Siguió leyendo con avidez, devorando carta tras carta, reconstruyendo pieza a pieza una historia que había sido borrada del tiempo. Dolores de la Vega había sido la matriarca de una de las familias más influyentes de la región. Su esposo, don Fernando de la Vega, había acumulado una fortuna considerable gracias al comercio y la agricultura, y habían construido aquella casona como testimonio de su prosperidad. Tuvieron 2 hijos. Arturo, el mayor, un hombre de carácter fuerte y principios inquebrantables, y Aurelia, la menor, una joven soñadora que se había enamorado de un hombre sencillo llamado Manuel, contra los deseos de su padre. Aurelia y Manuel se habían casado en secreto, y de esa unión había nacido una niña a la que llamaron Esperanza. Esperanza, su nombre. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles.
Siguió leyendo, cada palabra hundiéndose en su alma como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían hacia todas las direcciones de su ser. La familia de la Vega había caído en desgracia cuando el gobernador de la época, un hombre corrupto y ambicioso, llamado Narciso Salcedo, había puesto los ojos en sus tierras. Salcedo había usado su poder para fabricar acusaciones falsas contra don Fernando y Arturo, acusándolos de conspirar contra el gobierno. Les habían confiscado la mayor parte de sus propiedades, los habían encarcelado sin juicio y finalmente habían obligado a Dolores a firmar documentos que cedían todo lo que les quedaba a cambio de la vida de su esposo y su hijo. Pero Dolores, astuta y valiente, había logrado ocultar una cosa. Aquella casa, cuya existencia no constaba en ningún registro oficial porque don Fernando la había construido en secreto, lejos de los ojos del catastro, como refugio para tiempos difíciles. Y antes de que todo se derrumbara, Aurelia había huido con su hija pequeña, llevándola a un lugar seguro donde nadie pudiera encontrarla. La última carta del montón estaba dirigida a Carmela Sotomayor, la tía abuela de Esperanza. «Querida prima Carmela», decía con una letra temblorosa que denotaba urgencia y miedo, «te confío lo más preciado que tengo en este mundo. Cuida de Esperanza como si fuera tu propia hija. No dejes que nadie sepa de dónde viene ni quién es realmente. Algún día, cuando sea seguro, cuéntale la verdad. Cuéntale que su madre la amó más que a su propia vida y que todo lo que hizo fue para protegerla. La casa sigue en pie, esperando. Dentro encontrará las pruebas que necesita para reclamar lo que por derecho le pertenece. No dejes que nuestra historia muera conmigo. Con amor eterno, Aurelia». Esperanza dejó caer la carta sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Ahora entendía. Entendía por qué Carmela, aquella mujer misteriosa y triste que apenas había conocido, la miraba siempre con una mezcla de dolor y esperanza. Entendía por qué le había dejado el terreno en herencia. Entendía por qué los documentos no mencionaban la casa. Carmela había guardado el secreto durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlo. Pero el momento nunca llegó. La muerte la sorprendió antes de poder cumplir la promesa que le había hecho a Aurelia. Y ahora, 70 años después, era Esperanza quien finalmente había encontrado la verdad. Los días que siguieron fueron una vorágine de descubrimientos. Esperanza pasaba las horas explorando cada rincón de la casa, abriendo armarios y baúles, leyendo cartas y diarios, reconstruyendo la vida de una familia que había sido borrada de la historia, pero que se negaba a desaparecer del todo. En el sótano de la casa encontró algo que la dejó sin palabras. Bajó por una escalera de piedra que descendía desde la cocina, iluminándose con una vieja lámpara de aceite que había encontrado en una alacena. El aire allí abajo era más frío y húmedo, y olía a tierra mojada y a secretos largamente guardados. Cuando la luz de la lámpara alcanzó el fondo del sótano, Esperanza se detuvo en seco. Había baúles. Docenas de baúles de diferentes tamaños, alineados contra las paredes como soldados esperando órdenes. Algunos estaban cerrados con candados oxidados, otros simplemente cubiertos con telas polvorientas. Con manos temblorosas, Esperanza se acercó al primero y levantó la tapa. Dentro había monedas de oro. Cientos, quizás miles de monedas antiguas que brillaban débilmente a la luz de la lámpara, como pequeños soles dormidos. Esperanza tomó una entre los dedos y la observó con asombro. En una cara había un escudo nobiliario y en la otra, la efigie de un rey de tiempos lejanos. Abrió otro baúl y otro más. Encontró joyas, collares de perlas, broches de esmeraldas, anillos con diamantes que refulgían como estrellas atrapadas en metal precioso. Encontró lingotes de plata apilados con precisión matemática. Encontró documentos sellados con cera roja que resultaron ser escrituras de propiedad,
certificados de acciones de empresas que probablemente ya no existían y títulos nobiliarios que atestiguaban la alcurnia de la familia de la Vega. Pero lo más importante de todo, lo que hizo que Esperanza cayera de rodillas por segunda vez en aquella casa, fue un documento que encontró en el fondo de un pequeño cofre de madera tallada. Era un acta de nacimiento. Su acta de nacimiento. Esperanza de la Vega y Sotomayor, decía en letras ornamentadas. Nacida el 15 de agosto de 1950, hija de Aurelia de la Vega y Manuel Sotomayor. Junto al acta había una fotografía pequeña, del tamaño de una tarjeta postal. En ella, una mujer joven sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. La mujer sonreía a la cámara, pero sus ojos traicionaban una tristeza profunda, como si supiera que aquella felicidad no duraría mucho. Esperanza reconoció el rostro. Era la misma mujer del retrato que colgaba sobre la chimenea. Era su madre. Se quedó sentada en el suelo del sótano durante horas, sosteniendo la fotografía contra su pecho, llorando lágrimas que había contenido durante 70 años sin saberlo. Lágrimas por una madre que nunca conoció, por una familia que fue destruida por la codicia de un hombre poderoso, por una historia que había sido robada y enterrada como un tesoro maldito. Pero también lloraba de alivio, porque finalmente sabía quién era. Finalmente tenía raíces, tenía un pasado, tenía una identidad que iba más allá de lo que siempre le habían contado. Cuando salió del sótano, el sol ya se había puesto y las sombras de la noche comenzaban a apoderarse de la casa. Esperanza encendió varias velas que había encontrado en un armario y las distribuyó por el salón principal, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con el frío de la noche. Se sentó en el sillón frente a la chimenea, mirando el retrato de su madre con ojos nuevos. Ahora veía en aquellos rasgos pintados no solo una semejanza física, sino una conexión profunda que trascendía el tiempo y la distancia. «Te encontré», mamá susurró Esperanza a la mujer del cuadro. «Después de tanto tiempo, finalmente te encontré. Y por primera vez en muchos años, quizás desde la muerte de Ramiro, Esperanza sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Esperanza. No la esperanza abstracta que uno menciona en las conversaciones triviales, sino esa esperanza que nace en lo más profundo del alma, esa certeza silenciosa de que las cosas pueden mejorar, de que el futuro todavía guarda sorpresas, de que la vida no ha terminado de contarnos su historia. Esa noche, durmió en la casa por primera vez. Se acostó en la cama con dosel de la habitación principal, envuelta en sábanas que olían a lavanda seca y a tiempo detenido, con la muñeca de trapo apretada contra su pecho como cuando era niña. Y soñó. Soñó con su madre cantándole canciones de cuna, soñó con una casa llena de risas y de luz, soñó con un jardín florido donde una niña corría entre rosales persiguiendo mariposas. Soñó con la vida que pudo haber sido y que le fue arrebatada, pero también soñó con la vida que todavía podía construir. A la mañana siguiente, Esperanza bajó al pueblo con una determinación que no había sentido en años. Necesitaba ayuda para entender todo lo que había encontrado, para validar los documentos, para descubrir qué había pasado realmente con su familia y si quedaba alguna manera de hacer justicia después de tantas décadas. Su primer destino fue la casa de doña Rosario, quien la recibió con la misma hospitalidad de siempre, pero con una curiosidad apenas disimulada. «Se la ve diferente, señora Esperanza», comentó, mientras le servía una taza de café. «Hay algo en sus ojos que no estaba ayer». «Encontré la casa», dijo Esperanza sin preámbulos. «La casa de mi familia. Está en el terreno, oculta entre la maleza». Doña Rosario dejó caer la cuchara con la que revolvía el azúcar. Su rostro palideció visiblemente. «¿La encontró? Pero eso es imposible. Esa casa fue destruida hace décadas. Todo el mundo lo sabe». «Pues todo el mundo está equivocado», respondió Esperanza con firmeza. «La casa sigue en pie,
y dentro encontré pruebas de todo lo que le hicieron a mi familia. La dueña de la pensión se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Dios mío, murmuró. Entonces los rumores eran ciertos. Siempre se dijo que don Fernando había escondido algo antes de que lo arrestaran, algo que Salcedo nunca pudo encontrar por más que registró cada centímetro de sus propiedades. Pero nadie imaginó que... ¿Quién es el historiador del pueblo?, interrumpió Esperanza. Necesito hablar con alguien que conozca la historia de mi familia, alguien que pueda ayudarme a entender qué pasó realmente. Doña Rosario asintió lentamente, recuperando poco a poco la compostura. Hay un hombre, don Sebastián Fuentes. Fue maestro durante 40 años y ahora se dedica a investigar la historia local. Vive en la Casa Azul al final de la calle del Olmo. Si alguien puede ayudarla, es él. Don Sebastián Fuentes resultó ser un caballero de 80 y tantos años, con una barba blanca cuidadosamente recortada y unos ojos azules que brillaban con la lucidez de quien ha pasado toda su vida leyendo y pensando. Recibió a Esperanza en su estudio, una habitación repleta de libros, mapas antiguos y fotografías enmarcadas que cubrían cada centímetro de las paredes. Cuando ella le explicó quién era y lo que había encontrado, don Sebastián se quedó en silencio durante un largo momento, acariciándose la barba con expresión pensativa. De la Vega dijo finalmente, como saboreando el nombre: creí que ese apellido había desaparecido para siempre de estas tierras. Durante años busqué información sobre esa familia, pero todos los documentos oficiales fueron destruidos o alterados. Era como si alguien hubiera intentado borrarlos de la historia. Alguien lo hizo, confirmó Esperanza. Un hombre llamado Narciso Salcedo. Don Sebastián asintió gravemente. Salcedo. Ese nombre todavía causa escalofríos a los más viejos del pueblo. Fue gobernador de la región durante casi 20 años y durante ese tiempo acumuló una fortuna obscena apropiándose de las tierras de quienes se oponían a él. Usaba la ley como arma, fabricando acusaciones y comprando jueces. Cuando murió, sus descendientes heredaron no solo su riqueza, sino también su corrupción. ¿Sus descendientes?, preguntó Esperanza con el ceño fruncido. ¿Todavía hay miembros de su familia por aquí? Lamentablemente sí. Su bisnieto, un hombre llamado Gerardo Salcedo, es ahora el mayor terrateniente de la región. Posee la mayoría de las tierras que una vez pertenecieron a las familias que su bisabuelo arruinó, incluyendo, según los registros oficiales, las tierras que usted heredó de su tía. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo es posible? Tengo los documentos de la herencia. El notario me los entregó. Don Sebastián suspiró con pesar. Los documentos de su herencia solo reconocen un pequeño lote baldío, ¿no es cierto? Pero las escrituras originales de la familia de la Vega abarcaban cientos de hectáreas, incluyendo todo lo que ahora pertenece a los Salcedo. Si usted tiene pruebas de que esas tierras fueron arrebatadas ilegalmente, podría reclamar lo que por derecho le corresponde. Esperanza se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. No solo había encontrado la verdad sobre su pasado, sino que esa verdad podría cambiar su futuro de maneras que nunca había imaginado. Necesito que me ayude, dijo finalmente. Necesito que vea los documentos que encontré, que me explique qué significan, que me diga si hay alguna posibilidad de hacer justicia después de tanto tiempo. Don Sebastián se levantó de su sillón con una agilidad sorprendente para su edad. Señora Esperanza, he esperado toda mi vida para conocer la verdad sobre lo que pasó con los de la Vega. Será un honor ayudarla. Esa misma tarde, don Sebastián acompañó a Esperanza a la casa abandonada. El anciano caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera oscura, pero sus ojos recorrían el paisaje con una avidez que desmentía su edad.
Cuando finalmente llegaron a la casa y cruzaron el umbral, don Sebastián se quedó inmóvil en el vestíbulo, mirando a su alrededor con una expresión de asombro que Esperanza conocía bien porque la había sentido ella misma. Increíble, murmuró el historiador. Absolutamente increíble. Esta casa no aparece en ningún mapa, en ningún registro catastral. Don Fernando debió construirla en secreto, quizás con trabajadores de fuera de la región que no conocían el terreno. Es un milagro de la previsión. Pasaron horas revisando los documentos que Esperanza había encontrado. Don Sebastián leía cada carta, cada escritura, cada certificado con la meticulosidad de un cirujano, tomando notas en una libreta y murmurando para sí mismo. Cuando finalmente bajaron al sótano y vieron los baúles con el tesoro, don Sebastián tuvo que sentarse en las escaleras para recuperar el aliento. «Esto es más de lo que jamás imaginé», dijo con voz temblorosa. «Estas monedas, estas joyas, estos documentos, no solo tienen un valor material incalculable, sino que son pruebas irrefutables de la riqueza legítima de la familia de la Vega. Con esto, podríamos demostrar que las confiscaciones de Salcedo fueron ilegales». «¿Podríamos?», preguntó Esperanza, casi sin atreverse a creer. Después de 70 años, don Sebastián la miró con una sonrisa que combinaba tristeza y esperanza. «La justicia no tiene fecha de caducidad, señora. Será difícil, sí. Los Salcedo tienen poder, tienen abogados, tienen contactos, pero usted tiene algo que ellos no tienen: la verdad. Y a veces, cuando la verdad sale a la luz, ni todo el poder del mundo puede ocultarla de nuevo». Las semanas siguientes fueron intensas. Esperanza se instaló definitivamente en la casa de sus antepasados, limpiando habitación por habitación, restaurando lo que el tiempo había deteriorado, devolviendo vida a un hogar que había permanecido en silencio durante más de medio siglo. Don Sebastián la visitaba casi todos los días, ayudándola a catalogar los documentos y a reconstruir la historia de la familia de la Vega. Juntos armaron un expediente detallado que incluía cartas, escrituras, certificados y testimonios que probaban la legitimidad de los reclamos de Esperanza. Mientras tanto, la noticia de que alguien había encontrado la casa perdida de los de la Vega se extendió por el pueblo como un incendio. La gente comenzó a aparecer por el camino que llevaba a la propiedad, curiosos que querían ver con sus propios ojos aquel lugar del que tanto se había hablado durante generaciones. Esperanza los recibía con cortesía, mostrándoles la casa y contándoles la historia que había descubierto. Poco a poco, la comunidad comenzó a verla no como una forastera, sino como una de los suyos, como la heredera legítima de una familia que había sido injustamente destruida. Pero no todos estaban contentos con estos desarrollos. Una tarde, mientras Esperanza trabajaba en el jardín intentando rescatar lo que quedaba de los rosales que alguna vez habían sido el orgullo de su abuela Dolores, un automóvil negro y reluciente se detuvo frente al portón de hierro. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable y una expresión que combinaba arrogancia y curiosidad. «¿Es usted la señora Esperanza Medina?», preguntó sin molestarse en saludar. Esperanza se incorporó, quitándose los guantes de jardinería y secándose el sudor de la frente. «Soy Esperanza de la Vega», respondió con firmeza. «¿Y usted quién es?». El hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gerardo Salcedo. Creo que hemos de tener una conversación, usted y yo». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que su rostro traicionara ninguna emoción. «Pase, señor Salcedo». Justamente estaba pensando en enviarle una invitación. Lo condujo al salón principal, donde el retrato de Aurelia presidía la estancia como una guardiana silenciosa. Gerardo Salcedo recorrió la habitación con la mirada, evaluando cada mueble, cada cuadro, cada objeto, con la codicia apenas disimulada de quien está acostumbrado a poseer todo lo que desea.
Una casa impresionante, comentó mientras se sentaba sin esperar invitación. Lástima que esté en un terreno que técnicamente no le pertenece. Le pertenece a mi familia desde hace más de 100 años, replicó Esperanza, sentándose frente a él. Tengo los documentos que lo prueban. Salcedo soltó una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. Documentos. Sí, he escuchado que tiene algunos papeles viejos. Pero verá, señora, los únicos documentos que importan son los que están registrados en el catastro oficial. Y según esos registros, estas tierras pertenecen a mi familia desde hace 70 años. Registros falsificados por su bisabuelo, dijo Esperanza, sin pestañear. Tengo cartas, testimonios, actas originales que demuestran cómo Narciso Salcedo robó estas tierras mediante acusaciones falsas y compra de jueces. La sonrisa de Gerardo se desvaneció. Tenga cuidado con las acusaciones que hace, señora. La difamación es un delito grave. No es difamación cuando es la verdad. Se miraron en silencio durante un largo momento, como dos adversarios evaluándose antes de una batalla. Finalmente, Salcedo se puso de pie y se abotonó el saco del traje. Le voy a hacer una oferta generosa, dijo con una voz que destilaba condescendencia. Me vende la propiedad y los supuestos documentos que encontró, y le doy una cantidad suficiente para que pueda vivir cómodamente el resto de sus días. Es más de lo que una anciana sin recursos podría esperar. Esperanza también se levantó, irguiéndose con toda la dignidad de sus 72 años. Mi respuesta es: no, señor Salcedo. Esta casa perteneció a mis abuelos, a mis padres, a mi familia. No está en venta. Gerardo apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Piénselo bien. No soy un enemigo que quiera tener. Tampoco yo, respondió Esperanza, acompañándolo hasta la puerta. Pero si quiere guerra, guerra tendrá. Cuando el automóvil negro desapareció por el camino polvoriento, Esperanza se apoyó contra el marco de la puerta y dejó escapar un largo suspiro. Sabía que acababa de declarar la guerra a uno de los hombres más poderosos de la región, pero también sabía que no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Las semanas se convirtieron en meses y la batalla por la herencia de los de la Vega se trasladó de los caminos polvorientos del pueblo a los pasillos fríos de los juzgados. Esperanza contrató a una abogada joven pero tenaz llamada Carolina Mendoza, que se había especializado en casos de restitución de tierras y que vio en aquella historia una oportunidad de hacer justicia. Los Salcedo, por supuesto, contrataron a un ejército de abogados que intentaron por todos los medios desacreditar los documentos encontrados en la casa. Alegaron que eran falsificaciones, que habían sido plantados, que no tenían validez legal después de tantas décadas. Pero don Sebastián había trabajado incansablemente para autenticar cada pieza de evidencia, consultando con expertos en paleografía, historiadores de renombre y archivistas que confirmaron la legitimidad de los documentos. El juicio se convirtió en el acontecimiento más comentado de la región. Periodistas de todo el país viajaban a San Cristóbal del Monte para cubrir las audiencias, y la historia de Esperanza de la Vega, la anciana que había descubierto la verdad sobre su familia después de 70 años, capturó la imaginación del público. Pero no todo era fácil. Gerardo Salcedo usaba su influencia para retrasar el proceso, para intimidar a testigos, para generar obstáculos burocráticos que habrían desalentado a cualquiera. Hubo momentos en que Esperanza se preguntaba si valía la pena seguir luchando, si no sería mejor aceptar algún acuerdo y vivir en paz los años que le quedaban. En uno de esos momentos de duda, mientras estaba sentada sola en el salón de la casa mirando el retrato de su madre, escuchó pasos en el porche. Se levantó con cautela y se acercó a la ventana, esperando ver quizás a algún periodista insistente o a un espía de los Salcedo. Lo que vio la dejó sin palabras.
3 personas caminaban por el sendero hacia la casa. Un hombre de unos 45 años, con el cabello entrecano y gafas de intelectual. Una mujer algo más joven con el rostro surcado de arrugas de preocupación, y un joven de poco más de 20 años que miraba a su alrededor con ojos muy abiertos. Esperanza abrió la puerta y salió al porche, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz cautelosa. El hombre de las gafas se adelantó un paso. Sus ojos, notó Esperanza con un sobresalto, eran del mismo color castaño claro que los suyos. ¿Es usted Esperanza de la Vega?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente. Sí, soy yo. El hombre tragó saliva antes de continuar. Mi nombre es Rodrigo de la Vega. Soy su sobrino. Mi padre era hijo de Arturo de la Vega, el hermano de su madre. Esperanza sintió que las rodillas le fallaban. Se aferró al poste del porche para no caer. ¿Arturo? ¿Arturo tuvo hijos? Uno, asintió Rodrigo. Mi padre, Fernando, nombrado así en honor a su abuelo, logró escapar cuando era adolescente, poco después de que arrestaran a su padre. Huyó al sur, cambió su apellido, reconstruyó su vida desde cero. Nunca habló de su pasado, ni siquiera a nosotros. Solo cuando murió, hace 5 años, encontramos entre sus cosas unas cartas que explicaban todo. La mujer se acercó, tomando la mano de Esperanza entre las suyas. Soy Mariana, la esposa de Rodrigo, y este es nuestro hijo, Fernando, como su bisabuelo. El joven inclinó la cabeza con respeto. Abuela Esperanza dijo, y esa simple palabra, abuela, hizo que las lágrimas comenzaran a correr por las mejillas de Esperanza. Cuando vimos las noticias sobre el juicio, continuó Rodrigo, supimos que teníamos que venir, teníamos que conocerla, teníamos que ayudarla a recuperar lo que nos pertenece a todos. Esperanza los miró uno a uno, a esa familia que no sabía que tenía, a esos rostros que compartían sus rasgos, su sangre, su historia. Pasen, dijo finalmente, abriendo la puerta de par en par. Tienen mucho que ver, y yo tengo mucho que contarles. La llegada de Rodrigo y su familia cambió todo. Ahora Esperanza no estaba sola. Ahora tenía aliados que compartían su causa, su sangre, su determinación de hacer justicia. Rodrigo, que era abogado en la capital, se unió al equipo legal de Carolina Mendoza, aportando no solo su experiencia, sino también documentos adicionales que su padre había guardado durante décadas. Cartas, fotografías y, lo más importante, un diario escrito por Arturo de la Vega durante su encarcelamiento, donde detallaba las torturas a las que fue sometido para que firmara documentos falsos y los nombres de los funcionarios corruptos que colaboraron con Salcedo. Mariana, que tenía experiencia en relaciones públicas, se encargó de gestionar la creciente atención mediática, asegurándose de que la historia de los de la Vega llegara a la opinión pública de la manera más efectiva posible. Y Fernando, el joven bisnieto de Arturo, pasaba horas en la casa con su tía abuela, escuchando sus historias, ayudándola con las tareas del hogar, llenando de juventud y energía un espacio que había estado demasiado tiempo vacío. El día del veredicto final llegó en primavera, cuando los almendros del valle estaban en plena floración y el aire olía a promesas y a comienzos nuevos. La sala del tribunal estaba abarrotada. Esperanza ocupaba el lugar central de la mesa de la defensa, flanqueada por Carolina, Rodrigo y don Sebastián. En el otro lado, Gerardo Salcedo sudaba visiblemente a pesar del aire acondicionado, rodeado de sus abogados que habían dejado de mostrarse tan confiados como al principio del proceso. El juez, un hombre de rostro severo y cabello completamente blanco, entró en la sala y todos se pusieron de pie. Cuando tomó asiento y comenzó a leer el veredicto, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada por ambas partes, dijo el juez con voz pausada,
Este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, los documentos presentados por la demandante, la señora Esperanza de la Vega, han sido autenticados por múltiples expertos independientes y representan prueba fehaciente de la propiedad legítima de la familia de la Vega sobre los terrenos en disputa. Segundo, los registros catastrales actuales que otorgan la propiedad a la familia Salcedo se basan en documentos obtenidos mediante coacción, falsificación y abuso de poder por parte del entonces gobernador Narciso Salcedo. Tercero, en virtud de lo anterior, este tribunal ordena la restitución inmediata de todas las propiedades ilegalmente confiscadas a la familia de la Vega, así como una compensación económica por los daños causados durante las 7 décadas de posesión ilegítima. Un murmullo recorrió la sala. Esperanza sintió que Rodrigo le apretaba la mano, que Carolina la abrazaba, que don Sebastián lloraba silenciosamente a su lado. El juez no había terminado. Además, continuó, este tribunal recomienda a las autoridades competentes que inicien una investigación sobre posibles delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia cometidos por miembros de la familia Salcedo durante este proceso. Gerardo Salcedo se levantó de golpe, el rostro congestionado de furia. «Esto es una farsa», gritó. «Mis abogados apelarán». El juez lo miró con una calma glacial. «Está en su derecho, señor Salcedo. Pero le advierto que cualquier intento de intimidación o interferencia con los testigos o las partes involucradas será severamente castigado. Esta sesión queda cerrada». Cuando el mazo golpeó la mesa, Esperanza cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de triunfo, aunque el triunfo era real. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de conexión con todos aquellos que habían luchado y sufrido antes que ella para que este momento fuera posible. «Lo logramos», mamá susurró, pensando en Aurelia, en Dolores, en don Fernando, en todos los de la Vega que habían sido silenciados pero nunca olvidados. Finalmente, lo logramos. Un año después del veredicto, la casa de los de la Vega había renacido. Las paredes lucían una nueva capa de pintura, el tejado había sido completamente restaurado, los jardines florecían con las mismas rosas que Dolores había plantado hacía más de un siglo. Pero el cambio más importante no era físico, sino espiritual. La casa se había convertido en un museo y centro cultural, abierto al público para que todos pudieran conocer la historia de la familia de la Vega, y más ampliamente, la historia de tantas familias que fueron despojadas de sus tierras y sus derechos por gobiernos corruptos. Don Sebastián dirigía un archivo histórico en el ala este, donde investigadores de todo el país venían a consultar documentos y a estudiar aquel periodo oscuro de la historia regional. Rodrigo y Mariana habían decidido mudarse al pueblo con su hijo Fernando. Rodrigo abrió un bufete de abogados especializado en ayudar a familias que, como los de la Vega, buscaban recuperar lo que les había sido arrebatado. Fernando, que había estudiado arquitectura, se encargaba de la restauración de otras casas históricas de la región que habían sido abandonadas durante décadas. Y Esperanza, la anciana que había llegado al pueblo sin nada más que 2 maletas viejas y un corazón roto, ahora presidía una fundación que llevaba el nombre de su madre, dedicada a preservar la memoria de las víctimas de la corrupción y a apoyar a quienes todavía luchaban por justicia. Una tarde de otoño, exactamente 2 años después de que encontrara la casa por primera vez, Esperanza estaba sentada en el porche mirando el atardecer. A su lado, en otra mecedora, don Sebastián leía un libro de poesía mientras el sol teñía el cielo de naranja y violeta. «¿Sabe algo, don Sebastián?», dijo Esperanza después de un largo silencio. «Cuando llegué a este pueblo, pensé que mi vida había terminado. Había perdido mi casa, mis ahorros, todo lo que creía que me definía.
pero resultó que lo que perdí no era nada comparado con lo que encontré. El historiador cerró el libro y la miró con afecto. La vida tiene una manera curiosa de sorprendernos, ¿no es cierto? A veces, los mayores tesoros están enterrados en los lugares más inesperados, esperando a que alguien tenga la valentía de desenterrarlos. Esperanza asintió, pensando en todo lo que había vivido. El descubrimiento de la casa, la revelación de su verdadera identidad, la batalla legal, el reencuentro con una familia que no sabía que tenía. Había sido un camino largo y difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de miedo había valido la pena. En ese instante, la puerta de la casa se abrió y salió Fernando con una bandeja de limonada. Detrás de él venían Rodrigo y Mariana, riendo por algo que él había dicho. Más atrás, un grupo de visitantes que habían venido a conocer el museo se despedían con la mano mientras caminaban hacia el portón de hierro. «Abuela Esperanza», dijo Fernando, sirviéndole un vaso, «la cena estará lista en 1 hora. Mariana está preparando tu receta de pollo al horno». «La receta de mi madre», corrigió Esperanza con una sonrisa. «O más bien, la receta de mi abuela Dolores. Parece que algunas cosas se transmiten en la sangre, ¿no crees?». Fernando le devolvió la sonrisa y se sentó en los escalones del porche, mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo encendido. «¿Sabes, abuela? Antes de conocerte, siempre sentí que me faltaba algo, como si hubiera un agujero en mi historia que no podía llenar. Ahora sé de dónde vengo. Sé quiénes fueron mis antepasados, qué lucharon, qué sacrificaron, y eso me hace sentir completo». Esperanza extendió la mano y acarició el cabello de su bisnieto. «Eso es lo que significa tener raíces, mi niño. No se trata solo de saber de dónde vienes, sino de entender que eres parte de algo más grande que tú mismo. Que las historias de quienes vinieron antes están tejidas en la tuya, y que las historias de quienes vendrán después llevarán un poco de ti». Miró hacia la casa, hacia el retrato de Aurelia que ahora colgaba en un lugar de honor en el vestíbulo, hacia las habitaciones llenas de recuerdos rescatados del olvido. «Tu tatarabuela Aurelia me salvó la vida sin saberlo», continuó Esperanza. «Me protegió cuando era una niña indefensa, me envió lejos para que estuviera a salvo y dejó todo esto esperándome para cuando llegara el momento. No pudo verme crecer, no pudo conocer a mis hijos ni a mis nietos, pero su amor atravesó el tiempo, atravesó el olvido, atravesó la distancia. Y aquí estamos, 70 años después, recogiendo los frutos de ese amor». Don Sebastián cerró su libro y se levantó con cuidado. «Creo que esa es la lección más importante de toda esta historia», dijo. «El amor verdadero no muere. Puede ser enterrado, puede ser silenciado, puede ser ignorado durante generaciones, pero siempre encuentra la manera de resurgir, de hacerse escuchar, de reclamar su lugar en el mundo». Esperanza asintió, sintiendo una paz profunda instalarse en su corazón. «Y ahora nos toca a nosotros pasar el testigo», dijo. «Contar la historia, preservar la memoria, asegurarnos de que lo que pasó no se repita. Ese es nuestro deber con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después». El sol terminó de ocultarse detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Desde la cocina llegaba el aroma del pollo al horno y las risas de Rodrigo y Mariana se mezclaban con el canto de los grillos. Esperanza se puso de pie, apoyándose en el brazo de Fernando, y caminó hacia la casa. Antes de entrar, se detuvo un momento en el umbral, mirando hacia atrás, hacia el camino polvoriento por donde había llegado 2 años antes, perdida y desesperada. Si alguien le hubiera dicho entonces lo que encontraría, no lo habría creído. Una casa escondida, un tesoro enterrado, una historia familiar que parecía sacada de una novela, una familia que no sabía que existía, una segunda oportunidad cuando creía que todo estaba perdido.
Pero la vida, como había dicho don Sebastián, tiene una manera curiosa de sorprendernos. Gracias, mamá, susurró Esperanza al viento, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, Aurelia la escuchaba. Gracias por no rendirte. Gracias por creer que algún día todo saldría a la luz. Y con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, entró en la casa de sus antepasados para compartir una cena con la familia que finalmente había encontrado. 10 años después, cuando Esperanza de la Vega cumplió 82 años, el pueblo de San Cristóbal del Monte organizó una celebración en su honor. La plaza central, que ahora llevaba su nombre, se llenó de gente que había venido de todos los rincones del país para rendirle homenaje, porque la historia de Esperanza ya no era solo suya. Se había convertido en símbolo de esperanza para todos aquellos que luchan contra la injusticia, que buscan sus raíces, que se niegan a aceptar que el poder y la corrupción tengan la última palabra. En el discurso que dio esa noche, rodeada de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda la comunidad que la había adoptado como propia, Esperanza dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Me preguntan a menudo cuál es el secreto de mi fortaleza, cómo pude seguir adelante cuando todo parecía perdido. Y la respuesta es simple: nunca perdí la esperanza. No la esperanza ingenua de quien cree que las cosas se solucionarán solas, sino la esperanza valiente de quien sabe que debe luchar por lo que es justo, aunque el camino sea largo y difícil. Mi madre me puso ese nombre por una razón, y aunque me llevó 70 años entenderlo, ahora sé que esa razón era que yo estaba destinada a ser un puente entre el pasado y el futuro, entre la injusticia y la redención, entre el olvido y la memoria. Así que mi mensaje para todos ustedes es este: nunca dejen de buscar la verdad, nunca dejen de luchar por lo que les pertenece, y nunca, nunca pierdan la esperanza. Porque cuando menos lo esperan, la vida los sorprenderá con un regalo que cambiará todo. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre San Cristóbal del Monte, Esperanza miró a su alrededor y vio los rostros de todas las personas que amaba. Sus hijos, que finalmente habían entendido el sacrificio que ella había hecho por protegerlos. Sus nietos, que ahora conocían su verdadera historia y se sentían orgullosos de sus raíces. Sus bisnietos, que corretean por los jardines de la casa restaurada, llenándola de risas y de vida. Rodrigo y Mariana, que se habían convertido en sus compañeros más cercanos. Don Sebastián, que a sus 90 años seguía investigando y escribiendo, preservando la memoria de los olvidados. Y en lo más profundo de su corazón también vio a aquellos que ya no estaban, pero que nunca se habían ido del todo. Ramiro, su esposo, que la había amado durante 40 años y que le había hecho prometer que seguiría adelante. Aurelia, su madre, cuyo sacrificio había hecho posible todo lo que ella había logrado. Dolores, Fernando, Arturo, Carmela y todos los de la Vega que habían luchado y sufrido para que ella pudiera estar allí, en ese momento, rodeada de amor y de gratitud. «Lo logramos», susurró una vez más, como había susurrado tantas veces antes. «Finalmente, lo logramos». Y en el silencio que siguió a los fuegos artificiales, cuando el pueblo entero pareció contener la respiración, Esperanza de la Vega supo que su historia no terminaba allí, que continuaría en cada persona que la escuchara, en cada corazón que se atreviera a soñar, en cada alma que se negara a rendirse ante la injusticia. Porque las historias, como el amor, nunca mueren realmente, solo esperan a que alguien las descubra. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que espero haya tocado sus corazones tanto como tocó el mío al contarla. Si les ha gustado, les pido por favor que le den like a este video, que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho
y que dejen un comentario contándonos qué parte de la historia les emocionó más. Sus palabras son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Y no se vayan todavía, porque en el video que aparece ahora mismo en su pantalla, les tenemos preparada otra historia igual de conmovedora que no querrán perderse. Les mando un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón y nos vemos en la próxima historia.